Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendigo a Dios porque puedo entrar a tu hogar primeramente y después a tu vida a través del poderoso mensaje de la palabra de Dios. Te he dicho muchas veces que tú eres muy importante para Dios, que tú eres de alta estima delante de Él. Por eso Él te cuida y te edifica. Esta vez lo hará a través de la nutrición, del manjar, de la comida espiritual de la palabra de Dios. Yo te invito a que estés muy atento o atenta a la palabra de Dios. Eres bienvenida o bienvenido en nuestra programación Voz de Restauración. Prepara tu corazón porque Dios va a sembrar algo en ti en este día. Mis amados, vamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versos 12 hasta el 15. Dice lo siguiente: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Presten atención al versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Qué hermosa amonestación de Dios para nosotros. Esta palabra fue dicha por el Señor a través del apóstol hace ya 20 siglos, pero fue también para la iglesia de las generaciones futuras, en este caso para nosotros. Dios mira más allá. Yo digo que la eternidad de Dios es un ciclo. Para Dios el pasado, el presente es igual que el futuro. Por eso todo lo que Dios hace en el pasado se actualiza constantemente. Cuando Dios quiere usar esa palabra o ese hecho para glorificarse o para edificar en nosotros que estamos en el tiempo y en el espacio, hay un pasado, un presente y un futuro. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso las obras pasadas hay que celebrarlas, amarlas, apreciarlas. Y cuando el Señor trae esas obras al presente, pues regocijarnos, porque Dios, repito, actualiza el pasado en el presente por su palabra. Él es eterno. Y gracias a Dios por este consejo, un consejo muy sabio, muy preciso, muy útil para todos los santos. Nosotros tenemos un espíritu nuevo, hemos nacido de nuevo, hemos traspasado el lindero, ya no estamos en las tinieblas, estamos en la luz, servimos al Dios vivo y verdadero, lo hacemos con todo nuestro corazón. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ha destruido la ley del pecado y la muerte. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible a través de su Hijo Jesucristo. Pero mientras estemos en el cuerpo, mientras militemos en teniendo este caparazón, esta naturaleza humana
carnal, animal, diabólica, adánica, la naturaleza que lleva el pecado. Siempre tendremos que vivir en el Espíritu para poder ser librados del poder del pecado. Tenemos constantemente que aplicar el triunfo de Jesús a la vida adánica para poder vencer, para, como dice ahí, lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. En vez de lo cojo salir, sea sanado, porque ese es el propósito de Dios con nosotros. Dios nos lleva, mis hermanos, de gloria en gloria. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras obras y viendo vuestras obras glorifiquen al Padre. Somos espectáculo al mundo y a los ángeles. El Dios de amor ha llegado a nuestras vidas, invirtió la vida de su Hijo, dio el todo del cielo para salvarnos a nosotros que somos una parte del todo. Movilizó el todo, Jesús, para salvar la oveja perdida, la tierra, la provincia que se alejó de Dios. Somos bienaventurados. Aquí Dios manifestó su amor eterno. Los ángeles están atónitos, los querubines están perplejos. Todos los que pueblan y habitan en la eternidad no pueden entender lo que Dios hizo en Jesucristo a nuestro favor. Ellos nos miran con admiración. Tenemos que decir como el salmista: ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que tú le visites. Porque en el planeta azul, en la tierra, Dios hizo el despliegue de amor más grande que la historia de la eternidad y del universo hayan conocido jamás. En la tierra Dios manifestó lo que Él es capaz de hacer. Sí, que habiéndose apartado una sola provincia de su reino, dejó las 99 ovejas y provincias, todo lo que es el resto de su reino, para venir a esta provincia apartada, donde un gobernador llamado Adán, a quien el Señor hizo Señor de toda la tierra, se rebeló por la obra del lucero que cayó, que vino a promover su rebelión al planeta. Y el Dios del cielo, como hacían los reyes antiguos, mandó a muchos, pero no escucharon a nadie, no escucharon a los profetas. Por eso dijo: voy a enviar a mi Hijo, el testigo fiel, aquel a quien yo le asigno las misiones especiales. Cuando yo necesito una obra perfecta, una lealtad inquebrantable, yo envío al testigo fiel, yo envío a Jesús. Él nunca me ha fallado y no me puede fallar, porque nuestra relación es eterna y está basada en el principio del amor y de la lealtad. Bendecimos a Dios por el don de Jesucristo. Bendecimos a Dios porque Jesús no nos dejó huérfanos, envió al Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Conviene que yo me vaya, dijo el Señor. Conviene, porque ahora, en vez de tener un paracletos, o sea, un ayudador, un abogado, paracletos significa en griego uno que es enviado al lado nuestro para ayudarnos. Ahora, en vez de un paracletos, tendrán dos. Uno aquí, porque voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, y otro a la derecha del Padre, intercediendo por ustedes. Y por mi muerte y mi sangre derramada, tengo complacido al Padre, y ahora está de parte de ustedes. Todo el cielo es nuestro en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Es cierto lo que dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, señores y gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Es cierto que las operaciones de los demonios se han aumentado a medida que pasan los siglos, pero también es verdad que a Dios el mal no le toma de sorpresa. Él no puede ser vencido de lo malo. Así como el diablo tiene preparados los arsenales para engañar a los hijos de los hombres, así Dios ha hecho provisión eterna en Jesucristo para librar a los píos del mal. Él envió al Espíritu Santo desde el cielo, el Consolador, para guiarnos a toda verdad. Ha movilizado los ángeles como ministros que están para ayudarnos a nosotros, los herederos de la salvación. Nos dio dones, ministerios, nos dio la capacidad de su espíritu y la naturaleza y la capacidad de su naturaleza. Todo el cielo está a nuestro favor. El espíritu de Satanás obra en los hijos de los hombres
Constantemente el cazador, el diablo, está poniendo lazos para hacernos caer. Nuestra carne, no podemos ignorarlo, es inclinada al mal. Estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies. Por eso la advertencia de la palabra es que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Dios no quiere que lo cojo tuyo ni lo mío salga, sino que sea sanado. El temor de Dios es el freno que Dios nos pone para apartarnos del mal. Cada vez que la tentación aumenta con el argumento del mal y de la maldad o la seducción, el Espíritu de Dios aumenta el amor de Cristo en nosotros, nos hace ver lo que somos y que no podemos traicionar a aquel que todo lo dio por nosotros. El amor de Cristo nos constriñe y nos hace vencer por Él, por amor a Él, por el temor y el respeto que le tenemos. Decimos como José: ¿cómo voy yo a cometer este pecado? ¿Cómo voy yo a hacerle daño al nombre de mi Dios, al cual represento en Egipto? Así dicen los santos. Pero la palabra de Dios también dice: el que piense estar firme, que vea que no caiga. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es dada al mal. El espíritu a la verdad está presto, la carne es débil. El Espíritu de Dios suena la alarma a todos los santos y les dice: cuídense de las emociones, cuídense de lo que el enemigo ha sembrado en ustedes desde la niñez. Porque Satanás, por la actividad angelical en las vidas de los recién nacidos hijos de Dios, cuando nacen, cuando la partera o el médico anuncian el nacimiento de un niño o de una niña, los ángeles se presentan a cargar a estas criaturas porque son elegidos para salvación. El diablo sabe por la actividad de los ángeles desde tu niñez, que constantemente están bajando, protegiéndote, ayudándote, sirviéndote, mimándote, que tú eres un elegido de Dios. Él lo sabe. Y es por eso que Él enfoca los cañones hacia los elegidos, para dañar primeramente su estima propia. Primeramente para quitar tu valía, para que tú estés convencido que no vales nada. Muchas veces usa los impulsos, la ira de los padres, las costumbres de decir palabras fuera de lugar. Y los padres muchas veces dañan la estima de sus hijos. A veces con las decisiones que entregan a los hijos, a los abuelos, a los tíos. A veces por el error de Jacob de hacer preferencia entre un hijo y el otro hijo. Porque este nació primero y porque este nació último y yo no lo quería tener, por la causa que sea. Pero nadie nace de más en este mundo. Nadie nace de más en este mundo. A veces decimos que los hijos no pueden elegir a los padres. Y yo digo que los padres no pueden elegir a los hijos. Porque a veces tú no quieres tener un hijo y Dios lo hace tener. Tú no quieres ser padre y Dios hace que tú seas padre. Algunos lo matan. Pero si lograste matarlo, posiblemente ese no era heredero de la salvación, porque los herederos no mueren. Dios va a cuidar de que no haya aborto en los elegidos. Eso yo lo creo. Por eso tú naciste. Amén. Y digo por el Espíritu Santo lo que dijo Jesús cuando entró triunfante a Jerusalén, y los enemigos molestos dijeron: maestro, di que esos niños, esos muchachos se callen. Cuando decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor dice: si ellos se callan, las piedras van a hablar y van a alabar. ¿Por qué? Porque cuando Dios decide levantar a su hijo, ya Él tiene preparados los adoradores. Y si se callan los adoradores, pone a las piedras que lo alaben. Pero va a ser alabado su nombre ese día y en esa hora. Amén. Por eso Isaías le dijo al Señor: no envíe a otros, envíame a mí. Yo vi tu gloria, se lo diré a las naciones. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace
Todo lo que quiere hacer en el cielo y en la tierra lo hace. Y eso hay que creerlo. No pongamos los ojos en el mal, en las tinieblas que cubren la tierra, en los espíritus de demonios que engañan y matan. Dios está en el trono, alto y sublime, tiene el control de todas las cosas y lo tiene sobre tu vida. Él está velando sobre tu vida. Él está cuidando tu vida. Y Él te insta a andar siempre en el Espíritu. Y Dios te invita a que tú entres en el camino del Señor, como la mujer sirofenicia que se metió en el medio. Y Jesús, para darle una enseñanza a los apóstoles de que había personas entre los gentiles que eran de más fe que los judíos, simuló menospreciar a esta mujer. Pero esta mujer peleó por la bendición y seguían y se metía en el camino, y la sacaban y se metían en el camino. Así es aquel que entiende. El que entiende se pone accesible al Señor. Viene a los cultos, viene a adorar a Dios, pero sabe que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay edificación. Amén. El cristiano sabio alimenta su espíritu y no cambia un programa de televisión por un culto jamás. Porque en el programa de televisión voy a edificar a mi carne, y el que siembra en la carne va a cegar tarde o temprano corrupción. Pero el que ciega en el espíritu va a cosechar vida. El que siembra en el espíritu va a cegar vida eterna. Es aquí que usted se pone accesible escuchando la palabra. Es viniendo a la intercesión, a la oración, a los jubileos, a todo lo que es culto, alimentar su espíritu. Usted cierra los oídos a todo lo negativo y oye a Dios. Y cuando usted está acostumbrado a oír a Dios, usted distingue cuando no es la voz de Dios que está hablando. Usted se pone firme y dice: no quiero que a mi oído llegue nada que dañe mi alma. Voy a celar mi vida espiritual. Es bueno que tú sepas, iglesia, que un resbalón cuesta mucho. Es fácil caminar cuando Dios nos presta sus pies, y es más fácil volar cuando Dios nos presta sus alas. Pero cuando caemos por descuido, por negligencia, cuán difícil es a veces levantarnos. Una caída, un resbalón lo podemos dar en un minuto, pero a veces cuando lo cojo sale del camino. No hay muletas, no hay silla de ruedas, no hay nada que nos impulse. Nos desanimamos. El diablo se encarga de hacer su agosto con nosotros. Él mismo nos seduce, nos hace caer, y después nos tilda de débiles y de flacos y de debiluchos, de ignorantes y extraviados. El mismo que nos tienta nos acusa. Seamos sabios. Pero Dios no te acusa. El Padre te estimula la fe y a las buenas obras. Amén. Y Él dice: trata de que lo cojo tuyo, tu herencia, lo que heredaste de tus padres, tu naturaleza dañada, tus vicios, no salga del camino, sino que sea sanado. Y después dice: mira bien, hermano. Y aquí en el consejo del versículo 15 hay una advertencia, hay un llamado, hay un imperativo. Mirad, mirad, mirad. Como decía Jesús: de cierto os digo. Lo que le digo a uno se lo digo a todos: velad, velad, abran los ojos, abran los ojos. Dice Dios aquí: mirad bien, que ninguna raíz de amargura. ¿Qué dice aquí? Mirad bien, no sea. Porque si no miramos bien, si no seguimos la paz y la santidad, como dice el versículo anterior, si no metemos rápido lo que sale, lo cojo de nosotros, entonces puede ser que se produzca una raíz de amargura. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No está hablando aquí que va a alcanzar la gracia para salvación, pero la gracia que Dios siempre te da. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, cuando entra la raíz de amargura en nosotros, se nos ciegan los ojos, no miramos nada. El que venía antes al culto veía todo glorioso, ahora a través de la raíz de amargura todo lo ve mal. No le suena la alabanza, no le suena la oración. Entonces se le abren los ojos para ver los defectos de los hermanos, ver todo mal, todo negativo. Y naturalmente la gracia que Dios te quiere dar se te nubla y no ves nada, porque está mirando a través del lente, de la óptica de tu afección. Entonces ya no vas a alcanzar la gracia que Dios está dando a todos los santos en el culto, en la reunión de oración, en el jubileo o donde sea. Vas a cerrar tus oídos para no escuchar la amonestación.
Y entonces la gracia no te va a llegar. Y eso es lo que quiere el enemigo. Pero el Dios del cielo te ama. Es bueno que viniste hoy a ser amonestado por la palabra. Es bueno que estás ahí en tu casa para que la palabra te llegue. Amén. Amén. ¿Quién, por firme que sea, no ha desanimado alguna vez? ¿Quién no se ha desalentado? El Señor me muestra que los héroes de Dios en la Biblia, Dios reveló que ellos cayeron en los aspectos de sus vidas que eran más fuertes. Moisés era el hombre más manso de la tierra, y el pecado que cometió fue que se airó y le dio 2 veces a la peña en vez de hablarle. Samuel era el vidente que encontraba hasta las burras que se perdían. Sin embargo, cuando fue a buscar al ungido de Jehová, una misión tan importante, no lo encontró porque se puso a mirar la apariencia. David, el hombre con el concepto más elevado de justicia, que aún a sus generales enemigos los hacía generales de él después que los derrotaba. ¿Saben ustedes por qué Natán fue a David y le presentó aquella anécdota de aquel hombre que tenía muchas ovejas y que le quitó la única que tenía al pobre vecino? Porque sabía que eso iba a apelar a David, porque era un hombre amante de la justicia. El reino de David, David tenía el cetro de justicia en su mano, era un símbolo del Mesías. El justo le quitó la mujer a un hombre que era más leal que él. Aún lo emborrachó. Y borracho dijo: no voy a vivir con mi mujer. Mis hermanos están peleando en el campo de batalla. Soy soldado en el ejército de Israel. Pertenezco a los 30 valientes. Y no es verdad que voy a estar con mi mujer cuando mis hermanos están exponiendo sus vidas en el campo de batalla. A ese leal engañó el rey justo David. Y Dios lo reveló para que sepamos que nadie es fuerte, solo Dios. Amén. El Pedro que le dijo al Señor la noche de la cena: aunque todos estos te negaren, yo no te voy a negar. Por eso el Señor, cuando terminó todo, después de la resurrección, le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Ahora dímelo. Tú dijiste: aunque todos estos te negaren, yo no te voy a negar. Te pueden fallar todos menos yo. Pedro 3 veces, de acuerdo al número de las negaciones: ¿me amas más que estos? ¿Por qué Dios registra los errores de sus hombres? ¿Por qué el padre de la fe expuso con mentiras a su mujer a que se la viva a alguien por librarse de la muerte? El padre de la fe. Y aún fallando, Dios lo libró, y con amenaza habló a los reyes que quisieron tomar a Sara. Eso me dice a mí que yo soy débil. Y tengo que decirle a David, a Dios como David: muéstrame. No te olvides que yo soy débil. No te olvides que yo soy polvo. Es bueno que Dios siempre tenga en la memoria que Juan Radamés Hernández es polvo y débil. Pero yo lo debo tener en cuenta también, para no exponerme al mal, correr de la tentación, saber a qué le presto oído y atención. Dios quiere varones y mujeres con los ojos abiertos, para que nadie los engañe, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Porque, mis hermanos, cuando el corazón, a través de las avenidas del alma, que es el oído, los ojos, el tacto, los 5 sentidos son las avenidas del alma. Por ahí entran las tentaciones: lo que oigo, lo que escucho, lo que gusto, lo que palpo. En cualquier momento puede entrar una raíz de amargura, un enojo, un descontento, una indisposición. Y aquí el padre de los psicólogos, que es Dios,
Y digo psicólogo porque la psicología es estudio de la conducta, que conoce la conducta, el corazón del hombre. ¿Tú sabes lo que dice él? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué hace la raíz de amargura? Estorba. A veces pasan años estorbados fuera del propósito, y por ella muchos se han contaminado. El problema es de la raíz de amargura, no solamente que me estorba a mí, que contamina a muchos. Porque generalmente que tiene una raíz de amargura, ustedes saben que las raíces brotan. Lo primero que hacen es que rompen la tierra y sale el tallito. Y de momento es increíble que las raíces, hermano, hasta las piedras las levantan. Han visto las raíces casi y brota la tierra. A veces el cemento, el concreto, hace y dañan el concreto. No, es increíble, aparentemente más débil que el concreto, que el cemento, como decimos. Y cuando se levanta todo. Ahora, ¿por qué el Señor quiso que yo introdujera el mensaje con este texto? Porque vamos a hablar de alguien, de una persona que era consecuente con Dios y con sus hermanos, pero un día le nació una raíz de amargura. Vamos a estudiar la vida de María en Números capítulo 12. Y vamos a escuchar cosas que posiblemente ustedes no han escuchado antes, no porque este es el último mensaje acerca de esto, sino que hay cosas que Dios reveló que por lo menos yo no había escuchado, algunas cosas. No que no había escuchado, sino que no había meditado en estas cosas, mejor dicho, para que hago la aclaración, no vayan a dar la impresión. Así que te voy a decir una cosa que, bueno, si lo escuchaste antes, hoy te la va a decir Dios como nunca. Pero lo que te quiero decir es que viene del cielo. Amén. Números capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Ok. María, diga conmigo María. Parece ahí. Vamos a comenzar a aplicar de una vez. Atención aquí. La palabra María significa amargura. Eso no está de más. Cuando esa muchacha nació, el Espíritu Santo sabía lo que iba a pasar en ella y dijo: póngale María. Significa amargura. Velad que no se levante en vuestro corazón ninguna María, ninguna raíz de amargura. Cuando yo sabía que la palabra María significa amargura, lo sé hace muchos años, pero hoy dije, déjame buscar a ver si pues quizás hay otra palabra. Y cuando voy me asombro, también significa rebelión. Espero que las Marías te van a cambiar el nombre. Porque el nombre María se ha popularizado por las virtudes de la madre de Jesús. Atención aquí. María significa amargura, rebelión. María y Aarón. Y la palabra Aarón significa iluminado. ¿Qué significa Aarón? Iluminado. Para que vean que los iluminados también caen, no solamente los amargos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Eso todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabe. Pero cuando yo estaba leyendo esto, que ahí fue que Dios me abrió los ojos. Me hizo ver algo que yo siempre digo como pastor. A veces en tiempo pasado, cuando aquí había rebelión o algo, y los ancianos me decían: tú sabes qué está pasando con fulano, esto y esto y esto y esto, y él está diciendo esto y esto y esto. Y yo siempre les digo, ahí está siempre la reacción adánica del pecador, que desvía la atención de su verdadero problema y lo pone en otra cosa para boicotear, para que la mirada vaya hacia otra cosa y no hacia su problema. Por ejemplo, eso es bien común en el pecador. Alguien, por ejemplo,
sufre una frustración, porque hemos sometido una aspiración en la iglesia. Quiero hacer tal cosa y a mí no me nombran o no me abrazan o no me dan, cualquier cosa que usted esté esperando que no se lo den, y usted se frustra. Y usted al final espera y no le dan eso. Es una necesidad que usted tiene. Y usted se revela. Cuando se revela, usted nos dice: hermanos, a mí no me abrazan, a mí no me besan, a mí me tienen años sentado aquí, no me nombran. Usted no dice eso. Usted comienza a decir otras cosas que no es eso. Mira, en esta iglesia tal cosa o tal cosa. Pero ese no es el problema suyo. Hay un disgusto aquí que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Y usted dice: ¿y por qué usted está diciendo eso, pastor? Porque el versículo que sigue, Dios me reveló que eso no falla en los pecadores. Miren ustedes, versículo 2. Y dijeron María y Aarón: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Cuántos saben que Dios siempre oye? Muy bien. La pregunta mía es: ¿qué tiene que ver eso último que dijeron María y Aarón con que Moisés se casó con una mujer cusita? Tiene que ver. Que la cuñada esté enojada porque no está de acuerdo con la mujer del hermano. Eso era como hacen los políticos para boicotear, que mandan algo. ¿Saben ustedes cómo hacen los ladrones cuando van a robar en un banco? Ponen una bomba allí, alguien tiene un incendio en la esquina y ¡fuego! Y los bomberos, para que la policía y los bomberos vayan para allá, y ellos tranquilamente abren la caja, todo, y le da tiempo todo porque los bomberos están apagando el fuego. Es un pecado, es una trampa vieja. Y los pecadores, por la vergüenza que le da de no expresar lo que se esconde en el corazón, siempre encienden un fuego por otro lado, para que la gente vaya hacia allá a ver el fuego y se olvide de su verdadero motivo, que se oculta en el corazón, que es una raíz de amargura. Aquí María y Aarón expresaron cuál era su raíz de amargura. Estaban celando a Moisés. Yo cuando estaba estudiando esto, yo dije: dije yo así entre mí: a María y a Aarón se le pegó el espíritu de Coré, Datán y Abirán, que dijeron lo mismo. Le dicen a Moisés y a Aarón: ustedes han monopolizado el sacerdocio de Jehová. Aquí todos somos santos. La congregación de Jehová es santa y ustedes se creen los únicos santos. Y es verdad que todos eran santos. Y dijeron lo segundo: Jehová está aquí con toda la congregación. También era verdad. Pero estaban celando a Moisés y a Aarón porque eran levitas y querían el sacerdocio. Pero ese no es el tema. Yo dije entre mí: óyeme, pero a María y a Aarón se le pegó oigan, digo yo, cuando estaba estudiando: oye, a María y a Aarón le picó la serpiente que picó a Coré, Datán y Abirán, el celo por el liderazgo de Moisés. Y me dice Jehová: no, a Coré, Datán y Abirán se le pegó el espíritu de María y de Aarón. ¿Y por qué, Señor? Dice: por leerte la Biblia, en el capítulo 12 lo hizo María. Y en el capítulo, y más adelante, en el capítulo, miren, a veces ese era el mensaje del domingo, capítulo 16. Y Moisés está narrando Deuteronomio en un orden. Quiere decir que la rebelión de María, la hermana, diga la hermana, de Aarón, el hermano, eso también es significativo. Porque David decía en el Salmo 55: si se hubiera levantado un adversario contra mí, yo lo hubiera soportado, pero tú, hombre, que estaba cerca de mí, que dulcemente nos comunicábamos los secretos, te levantaste contra mí. Es una hermana. Ahora, esa María le salvó la vida a Moisés cuando era niño. ¿O no saben ustedes que esa hermana mayor fue la que estuvo vigilando el canasto aquel para cuidar a Moisés? Eso es lo que tenía que hacer la hermana mayor, no cuidar a su hermanito.
Qué gozo debió de sentir María, ver que el muchachito que yo cuidé ahora es el mimado de Jehová, el caudillo de Israel. Gloria a Dios. Pero no, se le metió el asunto que quería hacer como él. Si hubiera sido en este tiempo, dice, el ministerio de las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres que tienen el monopolio del ministerio? Pero en ese tiempo, como ese no era un issue en ese tiempo, porque la mujer estaba sujeta al varón y por cultura es así, pues no hay problema. La hermana mayor, la que cuidó a Moisés, la que veló por el canastito así y lo llevó a la reina y le dijo, yo te voy a conseguir una mujer que te va a cuidar a ese muchachito. Esa María, que en el capítulo 15, por no leer mucho la Biblia, capítulo 15 de Éxodo, dice María, la profetisa, hermana de Aarón, salió con el pandero. ¿Qué dice? En Éxodo 15, que María era ¿qué? Profetisa. Wow. ¿Cuántos saben que puede haber profetas con raíz de amargura también? Mis hermanos, si Aarón era un iluminado y se le oscureció la mente. ¿Saben ustedes que la mentira más grande de toda la Biblia la habló Aarón? Aarón es el mentiroso más grande de toda la Biblia. Es el Marco Polo de esos días. Y digo Marco Polo porque en Italia, cuando Marco Polo fue a la India allá y contaba cosas tan fantásticas que vio en la China, que le decían que este es más mentiroso que Marco Polo. ¿Saben ustedes lo que dijo Aarón cuando Moisés bajó del monte, que él le hizo el becerro de oro a Israel? ¿Cómo tú te atreviste a hacerle ese becerro de oro? No, ellos me dieron el oro, yo lo tiré ahí y salió el becerro. Terrible, hermano. Yo nunca he visto que alguien tire oro por ahí y salga un becerro. Terrible, hermano. Oye, qué dificultad tiene el ser humano con decir, como decía David, yo pequé, se acabó. Todo el bendito problema es no reconocer, me equivoqué. Tú eres un ser humano. Reconoce que te puede equivocar. El que se equivoca y confiesa el pecado alcanza misericordia. El que lo oculta toda la vida se daña. ¿Cuál es el problema de decir me equivoqué, soy pecador? Si la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. El que confiesa su pecado prosperará. Yo no sé ustedes, pero para mí la espiritualidad de una persona se mide por el grado de disposición y actitud para humillarse. A mí no me impresiona alguien que pone un escudo para que no se vean sus faltas. Yo les mencioné una vez a un ministro que yo fui a amonestarlo por algo incorrecto que hizo. Y cuando yo se lo dije, se tiró a los pies. Me tomó la mano y me dijo, ora por mí. Yo le he fallado a Dios, ora por mí. Y yo me tiré al lado de él y yo lloré más que él. Ese hombre subió al cielo ese día conmigo. Yo no le vi su pecado y dije, oye, qué humildad, qué grandeza hay en este hombre. Y yo lo fui a reprender, yo fui reprendido yo digo, wow, qué virtud. ¿Ustedes creen que menguó? Yo me olvidé de la falta que había cometido y todo, yo lo vi en el cielo. Qué virtud. Cuando yo lo vi de rodillas, yo lo quería levantar. Y yo me tiré con él porque dije, como yo, solamente el Señor debe estar en pie cuando alguien se humilla. Y me tiré también con él. Porque me sentí tan mal de que yo, como si yo fuera un impecable que estaba orando por él. Si no, hermano, me tiré a llorar con él también. Y cuando nos levantamos, lo vi diferente. Mi actitud cambió hacia él de ese día. Y si yo soy un pecador y me impresiona la humildad, imagínense, dice la palabra que Él da gracia a los humildes y a los altivos de lejos los ve. Hay que aprender a humillarse delante de Dios. Hay que aprender a decir, soy pecador. ¿Y qué? La sangre de Cristo me limpia. Quiero cambiar esas actitudes que me paralizan, me hacen daño. O no dice que la raíz de amargura te paraliza, te daña toda la vida a veces. A veces somos incapacitados toda la vida por las situaciones que heredamos.
Pero dice, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Miren, mis hermanos, continuamos. Aquí hay mucho que aprender. Miren ustedes, yo veo ahí yo se lo voy a leer otra vez. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. ¿Saben ustedes que lo que significa la palabra oír está en griego y en hebreo, en los dos idiomas, y también en el lenguaje de los antiguos? Oír en la Biblia es obedecer. Cuando se trata de nosotros, se dice, y oyó fulano la voz de Jehová, ya sabe que si oyereis hoy mi voz, significa obedecer a la palabra de Dios. Cuando dice que Dios oyó, significa que Dios decidió descender y resolver el problema, ya sea ayudar, o ya sea castigar, o ya sea reprender, oyó. ¿Por qué? Porque Dios oye siempre. ¿Acaso hay algo que se haga en la tierra que Jehová no lo sepa? Lo sabe. Cuando dice oyó Jehová, significa que lo tomó en cuenta, que no lo ignoró más, que no lo pasó por alto. Y escuchen ahora, no está de más lo que sigue el versículo 3. Y aquel varón, diga conmigo, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La pregunta mía es, ¿no lo sabía María, su hermana, y Aarón, que su hermano era el hombre más manso que había en la tierra? No lo sabían ellos. Ahora, en los versículos que siguen, Jehová oyó y descendió a resolver el problema. Atención aquí, presten oído a esto. Hay un salmo, un versículo yo te lo voy a leer para que tú no te desvíes. En el Salmo 76:9. Se están apuntando puntos. 76:9. Miren lo que dice. 76:9. No quiero que ustedes se desvíen de la lectura, pero voy a leer. Salmo 76:9. Miren lo que dice. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Jehová se levanta a juzgar, a abogar, a pleitear, a lidiar a favor de los mansos de la tierra. Por eso es que nosotros los ministros, los que estamos en autoridad, debiéramos ser mansos y humildes de corazón. Y no defendernos nosotros, ni dejarnos provocar por las rebeliones, sino callar como Moisés y dejar que sea Dios que defienda a los mansos. Pablo le dice a Timoteo así, a los ministros, dice que el siervo de Dios no es contencioso, que cuando alguien se levanta con espíritu de mansedumbre, corrijamos el mal. Que Dios nos ayude, porque somos humanos. Moisés no tuvo que salir a defenderse. Oyó Jehová y vio a Moisés y dijo, le están hablando de un santo, están hablando de un hombre que yo lo conozco y yo sé que es manso de corazón. Jehová sale un día y se para a juzgar a favor de los mansos de la tierra. ¿Cuántos saben que Dios defiende a los mansos? Si alguien te calumnia, si alguien te murmura, si alguien se levanta contra ti, que se diga eso. Jesús no dijo nunca,
Aprended de mí que soy poderoso haciendo milagros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los mansos heredarán la tierra y siempre tendrán a Dios como su abogado. Sigamos, amados. Escuchen ahora. Escuchen ahora. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al campamento de reunión. Y salieron ellos tres. Los llamó a capítulo, como decimos. Vengan los tres. Vengan los tres. Hay un problema en la familia. Vengan los tres. Oh, yo quisiera que hoy aconteciera así también, que cada vez que hay un problema Jehová descienda a mediar. En vez de nosotros discutiendo que sí, que no, que lo dijiste, que no lo dijiste, que lo hiciste, que no lo hiciste, que por qué, que me dijiste, que no entendí. Jehová decía: a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos calláramos de una vez. Como Job estaba hablando: si él viniera, yo altercaría con él, decía Job, porque yo he sido ojo para el ciego, oído para el sordo, pan para la viuda. Que venga. Ojalá hubiera un mediador que se metiera entre los dos. Y yo lidiaría, yo pelearía, yo me justificaría yo. Cuando Dios descendió y comenzó a hablar: ¿dónde estabas tú, hombrecito? Cuando yo hacía esto y aquello y aquella. Dice: me meto la boca de la espalda y me callo. Ahora habla tú y tú me enseñarás y yo aprenderé. Qué bueno fuera así. Y miren ustedes qué cosa hermosa. Cómo Dios sabe ministrar. Diga: Dios sabe ministrar. Entonces Jehová, versículo 5, descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Ay, ay, ay. Bajo la nube. A veces decimos: Señor, manda la nube, que venga la nube, que permanezca la nube, que nos guíe la nube. Pero la nube no solamente desciende para darnos cobertura. La nube desciende a veces para reprendernos, exhortarnos y hacer justicia entre los hermanos. ¿O no? Lo llamó a los tres. Pero después que estaban los tres, le dijo a Aarón y a María: Moisés, quédate ahí. Ustedes vengan un poquito para acá. Lo llamó a los tres al campamento. Y miren ustedes, cada vez que alguien se levantaba contra Moisés, Jehová lo llamaba aparte al tabernáculo, al lugar de reunión. Así son con Coré, Datán, Abirán. Hizo en varias ocasiones. Escuchen ahora. Atención aquí. Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Me van a escuchar ahora a mí. Cuando ustedes hablaban contra Moisés, Moisés no lo oyó, porque era una murmuración. Murmuración es hablar de alguien cuando no está presente. Búsquelo en el diccionario. Pero hay alguien que está en toda conversación, y es Dios. A veces se deja hablar todas las sandeces, pero a veces no dice: no, esto no lo voy a pasar por alto. Y lo que sucede es que ese día no sabemos cuándo es. Por eso es bueno andar siempre rectamente y no permitir que ninguna raíz de amargura entre a nosotros. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová,
¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo aprendo algo aquí, mis hermanos, que cuando hablamos en contra del hombre o de la mujer de Dios, o en contra de los mansos de la tierra, y Jehová oye, desciende, ¿saben ustedes? Él destaca nuestras virtudes. ¿No tuvieron ustedes temor de hablar del hombre más manso de la tierra? ¿Saben ustedes qué dijo María y Aarón, el versículo 3? El versículo 2: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. En otras palabras, no, mire, no ha hablado Jehová. Oiga, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el celo de María? Solamente por Moisés habla Dios, no ha hablado también por nosotros. Y dice Dios: un momentito, no solamente ustedes. Cuando yo levante profetas en Israel, le hablaré por sueños, por visiones. Pero ese hermano de ustedes, ay, 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 con ese es cara a cara. En otras palabras, porque ustedes están celándolo a él, diciendo que no solamente por él yo hablo. Déjenme decirles una cosa. Ustedes no saben quién es Moisés. A ustedes yo les hablo por sueños, por visiones, pero a este no. Este no es como los demás profetas, porque yo quiero, porque ha caído en gracia delante de mí. Punto, se acabó. Si el celo de ustedes es que yo no solamente hablo por él, déjenme decirles a los dos que a ustedes yo les hablo, sí es cierto, pero por sueño y visión. Pero a este no. Con esto, a este yo lo llamo y le enseño mi cara y mi rostro, lo que me da la gana. Este es mi Moisés. Tremenda enseñanza. En otras palabras, es tan celoso porque le hablo a él. Pues se le voy a decir: le hablo como a nadie y le hablaré como a nadie. Solamente cuando venga mi hijo tendrá más gracia que él. Porque yo soy el Dios del pacto. Y siempre tengo un mediador en cada pacto. Y él es el mediador del pacto que hice con ustedes. Y Jesús es el mediador del otro pacto. Así que cuando no se comparen con el mediador del pacto. Ustedes son profetitas, él es profeta. ¿Lo quieren saber así? Yo ese día se le acabó el celo, no sé qué le pasó. Si ustedes quieren saber quién es ese hombre para mí, delante de mis ojos, ¿quieren saberlo? Para que se le aumente más mi celo. Le voy a decir quién es ese hombre. Ese hombre es fiel en su casa. Nunca se levantó profeta como él, lo digo Dios. Ese día se curaron del celo. Cuando Dios dijo quién era Moisés delante de sus ojos. Mis hermanos, la gracia es de Dios y Dios se la da a quien Él quiere. No sé si me han escuchado decir que soy un hombre enamorado de la gracia de Dios. Y siempre he dicho que el que tiene la gracia de Dios tiene la mía. Si alguien tiene gracia delante de Dios, tiene la mía. Una vez, cuando yo vine aquí a Estados Unidos, en la denominación donde yo estaba, me trajo un hombre que era un evangelista muy conocido en esta ciudad. Tenía programas de radio y televisión. Me invitó cuando era estudiante para que yo fuese uno de 10 que vinieron del seminario para ayudarlo a él en una campaña evangelística para levantar una iglesia en Manhattan. El hombre se enamoró de mis dones y me dijo: cuando tú te gradúes, ven para que trabajes en esta ciudad. Cuando me gradué lo llamé porque sentí por esta ciudad. Me dijo: no tengo ahora ninguna campaña, pero te voy a recomendar a otro evangelista. Y me recomendó a otro evangelista. Y comenzó el hombre a favorecerme. Después comenzó a usarme en la radio. Después comenzó a usarme en la televisión. El pichón que era yo comencé a crecer. Y ya tuve mi primer programa de radio.
y tenía una audiencia tremenda. A las 6 de la mañana tenía el programa el domingo, y con una sola línea telefónica entraban 80 llamadas en 2 horas. Y él tenía como 5 líneas telefónicas. Estaba en Radio Guado, la mejor emisora, en el mejor horario, a las 9 de la mañana. Y el ayudante me dijo: él no recibe esa cantidad de llamadas a las 9 de la mañana en la mejor emisora, y tú con una sola línea recibe 80. Así que el pichón comenzó a crecer. Entonces tenía 27 años y me dieron $33,000 para una campaña evangelística, y todos esos viejos pastores que se estaban jubilando estaban ayudándome, y el muchacho comenzó a crecer. Y yo me di cuenta, él tenía mucha influencia en la organización, que él comenzó a meter, no cizaña, él me amaba, estaba preocupado, ustedes saben cómo es, preocupado porque alguien surja al lado en la radio, en el ministerio mío. Entonces él comenzó a usar su influencia para cortarme ciertas cosas, cortarme la salita para que yo no huele mucho, en otras palabras. Y a mí me sorprendió cuando alguien íntimo de los dos me lo dijo. Yo dije: pero ¿cómo va a ser que este hombre que yo veo como un padre me haga esto? Y naturalmente yo me fui muy herido y muy entristecido. Y naturalmente ahí comenzó una batalla dentro de mí, porque yo lo admiraba, lo quería, lo apreciaba. Y ahora el hombre me quiere cortar las alas y me simula frente a mí muchas cosas y por detrás otra cosa, y eso, dolor en mi corazón. ¿Y saben ustedes por qué no nació una raíz de amargura en mi vida en ese momento que fue tan difícil para mí? Porque ese hombre tenía una gracia de Dios tan hermosa. De hecho, el llamado de él fue como de Pablo: sobrenaturalmente Dios se le apareció. Y él tenía una gracia que se paraba, hacía así, y ya ustedes saben, Dios lo respaldaba. Y yo dije en el momento: nunca podré yo levantarme contra este varón. Número 1, porque ese hombre me ayudó y me bendijo en mi vida. Y número 2, porque indiscutiblemente Dios está con él. Y yo no me voy a levantar contra alguien que Dios está. Y dije: quítame esto, Señor. Y lo amé hasta que dejé de verlo. Yo me he relacionado con hombres de Dios, ungidos, y como ellos conocen mis defectos, conozco los de ellos. Y a veces me he enojado por alguna actitud, pero digo: no puedo decir lo que no es verdad. Está lleno de gracia, Dios es con él. La gracia es de Dios. Y cuando Dios le da gracia a alguien, tenemos que decir, como hizo Bernabé. Las cualidades de los Bernabés, que son los hijos de consolación en el pueblo de Dios, tienen esta virtud, y es que pueden reconocer la gracia de Dios que hay en una persona. Bernabé vio a Pablo. Los apóstoles, ¿qué pasa con Pablo? Tenían temor de Pablo, y con razón. Él fue a buscar a Saulo de Tarso, porque vio la gracia de Dios en Saulo. Oyó que Dios le habló al perseguidor, al injuriador, al blasfemo, y dijo: si Dios lo hizo el primero en sus clemencias, los apóstoles tienen que saberlo. El enemigo se ha convertido ahora en el campeón de la predicación. Hay que quitarle ese miedo que tienen los apóstoles. Y fue y llevó a Pablo a los 12 y lo aceptaron. Y dice la Biblia después que fueron a Antioquía de Siria, y vio Bernabé la gracia de Dios que había en Antioquía de Siria. Déjame decirte que Siria tradicionalmente era una nación enemiga de Israel, aunque en ese tiempo reinaba el imperio romano, pero eran vecinos y había siempre hostilidad. Y de Jerusalén la unción pasó a Siria, en la parte norte. Allí a los cristianos, a los seguidores de Jesús, se les llamó cristianos por primera vez. Él vio la gracia de Dios que había en Antioquía. Los hijos de consolación ven la gracia de Dios. Mi hermano, si es más ungido que tú, y la unción de él es para gloria de Dios y para cumplir un propósito, ¿cómo tú le vas a quitar a la iglesia la bendición que hay en ese hombre o en esa mujer, si eso fue dado por Dios para hacer bien a los santos, para la obra del ministerio? No permita que la raíz de amargura te dañe. Cédele el lugar a aquel a quien Dios se lo ha cedido, y tendrás la bendición de Dios, y la gracia aumentará en ti.
Porque Dios da gracia a los humildes. No es pecado reconocer lo que Dios le da a los demás, todo lo contrario, es virtud. Mis hermanos, tenemos temores de que la gente crezca más que nosotros. ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo: ustedes harán obras mayores que las que yo hago. Jesús dijo a los discípulos: ¿por qué el temor de los padres que los hijos crezcan más? Si la honra de los hijos de los padres son los hijos. Si el hijo crece más que tú, eso es virtud de Dios para tu vida. Obras mayores harán ustedes porque yo voy al Padre. El celo es humano. El que diga que no ha tenido celos nunca es un mentiroso y padre de mentira. El problema es qué hacemos cuando el celo viene a nosotros. Le damos rienda suelta. Comenzamos a mancillar al hermano y a decir: sí tiene unción, pero para cortar la influencia, para que no lo vean a él y me vean a mí. Cuidado, porque Dios puede oír y descender. Y Él está a favor de los mansos de la tierra. Escuchen ahora, porque hay cosas muy grandes aquí que tengo que decir. ¿Dónde vamos? 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. ¿Qué pasó? ¿Qué está con la nube? Jehová se fue enojado. Diga: Jehová se fue enojado. Y dice aquí: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Diga, Aarón tenía una actitud diferente. Van a ver algo aquí muy importante. No quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Mis hermanos, qué tremenda palabra. No sea ella como el que nace muerto. Es que delante de Dios se murió, mi hermano. ¿Por qué Dios le dio el castigo de la lepra a María? Porque la lepra es un símbolo de pecado, y Dios quería exteriorizar lo que había dentro de su corazón. Hay lepra dentro de ti y ha salido contra tu hermano. Ahora que lo vean todos físicamente. A veces estamos lindos por fuera, pero hay lepra, raíz de amargura y enojo y descontento y frustración por dentro. Y eso nos detiene y nos daña. Que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado, dice Dios. ¿Han visto ustedes un niño que nace muerto? ¿Cómo tiene la piel? Como un leproso. No se equivocó. Yo no quiero ser como el que nace muerto. María en este momento tenía la ira de Dios encima. Era una mujer muerta. La lepra no está en la piel, la lepra está en el corazón. Seguimos. Atención. Respondió Jehová a Moisés. Versículo 13. Entonces, el 13. Ahora. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Eso es manso. ¿Qué hizo Moisés? Es el Espíritu de Cristo, hermano. Perdonar a los que nos hacen daño. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal.
tenemos que orar por los que nos hacen daño, para que Dios tenga misericordia. No como Jonás, sentarnos para que caiga el juicio sobre ellos, para que muestre que yo sí soy de Dios y él no. No. Si Dios lo quiere hacer como padre, disciplinarlo, que lo haga. Pero yo no voy a unirme. El juicio es de Dios, no es mío. Y si un día voy al juicio, iré como abogado de mis enemigos y no como juez. Así enseña Dios en su palabra. Escuchen. Respondió Jehová a Moisés: pues si tu padre hubiese escupido, dice aquí, respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Se ha echado afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Miren la respuesta de Dios a Moisés cuando oró para que Dios perdonara a María y la volviera al campamento sanada. Le dice, si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría 7 días. En Israel, escupir a alguien en la cara era una vergüenza. Recuerdan ustedes a Jesús que lo escupieron en la cara y se cumplió la palabra del profeta, que le escupieron el rostro. Yo no tengo el tiempo, pero en la ley dice que cuando alguien no quería levantarle descendencia a su hermano, en la ley de la redención, la mujer más cercana, el familiar más cercano, que era el que tenía que casarse con el hermano que estaba vivo. Lo voy a decir para que puedan entender todos. En Israel, cuando murió una persona, un hombre por ejemplo, y no dejaba hijos, el hermano próximo se tenía que casar con la viuda, y el primer hijo que nacía pertenecía al muerto, para que el muerto no se quedase sin descendencia en Israel. Pero el familiar cercano o el hermano cercano, si decía que no, dice que la mujer venía y le quitaba uno de los zapatos y le escupía el rostro, diciendo: así te haga Jehová por lo que tú le hiciste a tu hermano. Y lo maldecía. Entonces en Israel escupir la cara era una forma de avergonzar a una persona. Y dice Dios: yo le estoy escupiendo en la cara a María, la quiero avergonzar y decir que yo estoy avergonzado con esa conducta. Y Dios le escupió el rostro a María. Hermanos, es demasiado fuerte lo que Dios dijo ahí a Moisés. No se avergüenza a alguien en Israel que el padre le escupa la cara. Pues yo le quiero escupir la cara y no voy a ver tu intercesión. Si tú no estás enojado, yo estoy enojado, porque tú estás en el lugar mío, ahora yo estoy en el lugar tuyo. Tú trabajas para mí, yo trabajo para ti. Tú te ocupas de mis asuntos y lo has hecho fielmente en tu casa. Ahora yo vengo a defenderte, Moisés. Fuerte, muy fuerte. Y sacaron a María del campamento por 7 días leprosa. ¿Sabes tú qué significa en Israel sacar a alguien del campamento? Aquí hay una enseñanza que yo voy a coger un tiempito breve para decirte, porque aquí a mí me ministra mucho esta enseñanza. ¿De qué manera Dios le escupió el rostro a María? Yo quiero que tú vengas conmigo, por favor. Vamos a leer algo muy importante para que entendamos qué significa eso de escupir el rostro. Pongan algo ahí en la Biblia, en su marcador, y vengan conmigo a Deuteronomio, rapidito, capítulo 23. Deuteronomio 23. No quiero que se vaya esta enseñanza porque es poderosa. Deuteronomio 23. Ahí, el libro que sigue, capítulo 23. Búsquelo rapidito, voy a leer rapidito porque quiero darle rápido la enseñanza. El tiempo ha avanzado un poquito. Dice aquí, ¿ya lo tiene? Deuteronomio 23, 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tiene magullados los testículos o amputado su miembro viril. Diga, no entrará. Estar fuera es contrario de entrar. El 2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará es contrario a salir. O sea, no entrar es lo mismo que quedarse afuera.
Eso mismo que alguien que no puede entrar es lo mismo que alguien que lo saquen, en otras palabras. El 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Por qué? Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora miren ustedes aquí lo que dice el versículo 10. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se levantará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre sus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. En otras palabras, el campamento es santo. Diga conmigo, el campamento es santo porque Dios está en medio del campamento y él es santo. Todo lo que es inmundo debe estar fuera del campamento de Jehová. Todo lo que es ¿qué? Inmundo debe estar fuera del campamento. ¿Y qué era un leproso en Israel? Un inmundo. Ahora, yo quiero leerte 2 textos rapidito. Vengan conmigo rapidito, porque esto es muy importante, una enseñanza aquí. Segunda de Samuel 16. Sigan pasando. Pasen a Reyes, antes de Reyes, esta primera de Samuel. Sigan pasando más adelante. Primera de Reyes, segunda de Samuel. Que quiero andar un poquito, quiero andar rápido y estoy trabado aquí. Ok, segunda de Samuel, capítulo 16. Atención aquí. Segunda de Samuel 16. Este versículo es de oro en cuanto a esto que estamos diciendo. Segunda de Samuel, capítulo 16, comenzando con el versículo 5. Esto fue cuando Absalón se rebeló contra David, y David salió entristecido y humillado del palacio con un grupo de fieles. Miren ustedes lo que dice. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Como le dijo Abisai a David: fuera, fuera, hombre sanguinario. Esa idea viene de eso, de sacar fuera, porque había que sacar fuera todo lo que estaba mal, todo lo que estaba dañado. Y él pensaba que David estaba dañado, que había maldad en David. Fuera, sanguinario, fuera de aquí. Escuchen ahora. Vengan conmigo a Lucas 23. Y después que digan los textos vamos a decir la enseñanza. Lucas 23. Esto es poderoso, porque a Jesús le hicieron lo mismo que a David. David lo vivió antes como una tipología. Lucas capítulo 23, búsquelo rapidito, y entonces entramos a la gran enseñanza. ¿Ya lo tienen? Lucas 23, versículo 13 en adelante.
23:13 de Lucas. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como, dice, a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte he hallado en este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Y ustedes saben lo que sucedió. Él lo entregó a ellos para que hiciera como ellos quisiesen. Dice más adelante: no tenemos otro rey más que a César. Fuera este. Y después dijeron: crucifícale. Para un judío, fuera era echarlo del campamento, echarlo de la bendición, echarlo de la casa de Jehová, echarlo de la presencia, porque lo inmundo, lo sucio, lo vil, de maldad, hay que sacarlo del campamento. El excremento, ¿sabes lo que es excremento? Lo que basura, hay que sacarlo del campamento. A Jesús se lo trataron como un estiércol, como una basura. ¡Sal, fuera! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Saben qué dice Hebreos? Hablando de eso, Hebreos 13. Perdone, porque tengo que darte la enseñanza completa. Hebreos 13. Ahí rapidito. Hebreos capítulo 13, 11 al 13. Hebreos 13, 11 al 13. Dice aquí. Hebreos 13, 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. En el caso de Jesús, él sacó fuera el pecado de la Jerusalén y murió fuera haciéndose pecado. Y dice Pablo, o el que escribió la epístola, que nosotros también salgamos a sufrir el vituperio fuera. ¿Ya entendieron lo que está al fuera? Ahora, ¿por qué le estoy leyendo todos estos textos? Pues le voy a leer un último, y este va a ser contundente. Apocalipsis capítulo 22, terminando la Biblia. Escuchen ahora lo que dice Apocalipsis 22. El capítulo 21 entero describe la santa ciudad. Dice el 21:1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Versículo 9, 21:9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Estoy leyendo Apocalipsis 21:9. Ahora pasamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado, estaba el árbol de la vida. Y describe ahí lo hermoso de la ciudad de Dios. Y entonces, mis hermanos, miren ustedes lo que dice el versículo 11: y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que dice, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, o el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice el 14: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Jerusalén celestial. Mas los perros estarán donde fuera,
y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estará donde fuera. Todos esos textos que les leí es para que ustedes vean de qué manera Dios escupió el rostro de María como padre. Fuera. En mi presencia no puede haber nada inmundo. Fuera. Y la sacó del campamento. Pon atención aquí, mi hermano, porque solemnemente nos habla Dios en esta hora. Esto no fue expuesto a ti para que tú digas qué hermosa palabra. No, 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 no. Dios te quiere librar a ti, a mí. Dios nos quiere librar de raíz de amargura y de enojo y de descontento, de celo, de cualquier cosa que hay aquí en el corazón. Esa raíz de amargura hace brotar y levanta todo y hace daño y contamina a los hermanos. ¡Fuera! Dice Dios, fuera del campamento de Jehová. No quiero eso adentro. Sácalo de tu corazón. Fuera. Sácalo de la congregación de Jehová. Fuera. Porque todo lo que es inmundo y no es digno de Dios no debe estar dentro del campamento de Jehová. Mis hermanos, estar fuera es perder la comunión. Es la manera de Dios disciplinar. Todo lo que no es de Dios debe estar fuera de nosotros. Yo no sé a ustedes, a mí, esta parte, por eso desde que este tiempo a mí me ministra, hermanos. Porque ¿qué dice el apóstol en Hebreos que leímos? Que lo cojo no salga. Sánalo. En vez de que salga, sánalo. El propósito de Dios no es tanto echar fuera, es sanar. Si María se hubiera arrepentido adentro, no tiene que salir inmunda afuera. Dios quiere sanar adentro antes de echar afuera. La pregunta mía es, ¿por qué a Aarón no le hicieron lo mismo? Si dice que Aarón también habló contra Moisés, ¿o no lo dice la Biblia que Aarón también era cómplice? ¿Saben ustedes lo que yo creo por lo cual Dios no trató igual a Aarón? Yo entiendo que el que comenzó la murmuración no fue Aarón, pero Aarón le prestó el oído a Marita. A veces nosotros prestamos el oído a los celosos, rebeldes, descontentos, y no sabemos, hermano, que cuando algo negativo entra por el oído daña. Jehová me reveló que en muchos hogares hemos perdido los hijos porque han escuchado mucha crítica en la mesa acerca de pastores, de iglesias. Y a la mesa, juntos con los hijos, murmuramos. Y los hijos oyen y están jugueteando. Y aparentemente no están oyendo, pero están oyendo. Y después ni te respetan a ti, ni respetan la iglesia, y mucho menos a Dios. Y se rebelan y salen del camino donde Dios lo puso. No quiero decir que siempre que se van los hijos es por eso, pero Dios me revela que muchos hijos se han ido del camino por eso, porque nos oyeron hablar de ministros, de iglesias, nos oyeron criticando y fueron dañados por dentro. Se prejuiciaron. Miren, mis hermanos, en 34 años con el Señor y 25, 26 como ministro, yo he visto personas hermosas. Miren, personas que yo le estoy llorando todavía, porque eran personas consecuentes, lindas, espirituales, de oración, preciosas personas. Pero le prestaron el oído un día a un rebelde que escucharon.
Y después, increíble, no solamente se salieron del lugar donde Dios se lo puso, de su casa espiritual, sino que nunca más llegaron a ser los mismos. Se hicieron personas no espirituales, negativas, rebeldes, personas disgustadas, amargadas, como María, amargada. Es triste vivir amargado por no sacar la amargura. Es mejor sacar la amargura y no vivir amargado, porque Dios no te llamó a ti a ser amargado ni amargada. El evangelio es justicia y gozo en el espíritu. El reino de Dios es gozo. Es mejor humillarnos y sacar de momento toda raíz y decirle a mi hermano: estoy enojado contigo por esto y esto y esto y esto. Ahora oremos juntos y saquemos esto, porque yo no voy a seguir viviendo con esta espina dentro de mí. Lo saco y se acabó. Punto. No voy a permitir que nada me saque del camino. Si Dios te trajo a esta casa espiritual, solamente Dios debe decirte: vete. Solo Dios. No un enojo conmigo, ni con Pablo, ni con Eleazar, ni con fulano, ni con Perencejo. Dios solamente. Y el día que te aparte, que sea con la bendición del presbiterio para enviarte a ser útil en otro lugar. No porque no toleraste, no porque no soportaste, no porque no supiste sacar de ti cualquier cosa. Y te lo digo como pastor, yo no quería subir el tono, porque Dios me dijo: habla como padre hoy. Tú tienes aquí en esta iglesia muchos padres. Abre tu corazón. Tienes derecho a diferir. Tienes derecho a todo. Eres un ser humano. Saca de tu corazón. El deber de nosotros como líderes es de ti, como padre, abrirte el corazón. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué tienes esa conducta? No está bien lo que estás haciendo. Y el tuyo es decir: me siento mal por esto y esto. Tengo un descontento, algo me está haciendo daño. Ora por mí. Vamos a resolver eso, hijo. Vamos a las personas con quienes tienes el problema y vamos a hablar. Vamos a sacar eso, vamos a orar. Pero yo no voy a seguir con esta amargura. Yo no quiero que Dios me saque inmundo del campamento. No. Prefiero que salga mi inmundicia y no salí yo. Yo tengo que ser sano y la inmundicia sale. ¿Por qué no le pasó lo mismo a Aarón? Por dos razones. María fue la protagonista, la que movió la lengua. Moisés, Aarón solamente escuchó y participó con ella, pero tuvo una actitud diferente. Hasta pidió perdón por su hermana. Y la segunda razón, diga la misericordia de Dios. Escuchen por qué. Aarón era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote no podía tocar nada inmundo, ni siquiera un cuerpo de un familiar cercano, porque era el santo de Dios. Imagínense el sumo sacerdote inmundo que representaba a Jesús. Ay, Dios dijo: no, voy a perdonar a este hombre. Y se contuvo Dios, porque Aarón se humilló delante de Dios, diferente a María. Humillémonos, hermanos, delante del Señor. Yo no te digo esto con ningún espíritu que no sea el de padre, porque nosotros sufrimos mucho cuando vemos personas lindas, hermosas de Dios, salirse del propósito por una tontería, una minucia, unas cosas sin importancia. Matan leones, pelean con osos, vencen fieras, y después, mis hermanos, un conejo le gana la batalla. Nadan y cruzan el océano, cruzan los ríos caudalosos, y después se ahogan en la tina de la casa. Es triste, porque no saben qué hacer con una emoción. El Señor dice: si tienes algo, oiga, si un hermano tiene algo contra ti, ve donde él, dice la palabra.
Mire, que no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Si él tiene algo contra ti, ve donde él. Hermano, ¿qué te sucede? Somos hermanos. A ver en qué yo te he ofendido. Ir con la disposición de pedir perdón. Te voy a asegurar que no se te va a ir un pedazo si pides perdón. Todo lo contrario, vas a presentarte completo en Cristo. Porque confiesa sus pecados, prosperará, dice la Biblia, y le alcanzará misericordia. No se justifica entre los hermanos que seamos dañados por no tener la madurez de... Mis hermanos, no es pecado sentir celo. La naturaleza está dañada. Lo que es pecado es dar rienda suelta a los celos. Es sentir frustración, es humano. Cuando una necesidad no es suplida. Por ejemplo, María aquí tenía una necesidad, y era que se sentía opacada por Moisés. Yo, que soy la hermana mayor, a mí Dios ni me ve, ni me mira, no me dice nada, no habla, apenas me da unos sueñitos por ahí. Pero él lo sube al monte 40 días y sale iluminado, con el rostro iluminado. Problema con la estima. Deseo de ser reconocida. Algo le pasaba a María. Que Dios nos guarde y nos libre del mal. Cierra tus ojos. Señor, te ruego por estos que están ahí en sus casas. Ruego por ellos, Señor. Ruego lo mismo. Yo ruego al Padre que la gracia de Dios llegue a ti. Que Dios haya ministrado a tu vida profundamente. Que haya penetrado la palabra hasta los tuétanos. Porque Dios quiere perfeccionarte en buenas obras, para que los hombres vean tu vida y glorifiquen a Dios por causa tuya. Ese es el deseo del Padre, que tú llegues a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Él con la iglesia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. En este tiempo en que la gracia se ha derramado, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu. Por su Espíritu fue guiado y también resucitó. Nosotros, al igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu. ¿Te has preguntado por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla. Dios es Espíritu. Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu encontrarás estos y otros pensamientos, un compendio de estudio que en sus 600 páginas te ofrece ricas revelaciones y un profundo contenido devocional que enriquecerá tu vida espiritual. Manual de la Vida en el Espíritu, escrito por el pastor Juan Radames Fernández y ganador del primer lugar en Expolí 2003 como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica. Manual de la Vida en el Espíritu, un libro que usted debe leer. Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana.